Bueno, a ver, hay muchos temas para analizar y la verdad es que un gran esfuerzo de producción de 4 días porque tenemos, yo creo que a muy buenos especialistas en cada uno de los temas. La tragedia de Lezama, ahora mismo vamos a conversar con uno de los especialistas más importantes, Fabián Pons. ¿Sabes por qué? Porque hay mucho ruido. Y lo mejor que te puede pasar a vos es enterarte de las cosas que hay que hacer para que no vuelva a suceder, con todo el dolor. No que te sigan machacando sobre el enorme dolor que provoca algunos detalles de esta tragedia. Pero después faltan 12 días para el traspaso. Entonces, hay varios títulos para preguntarse. El primero, ¿vuelve la impunidad? Y ahora vamos a explicar por qué. El segundo título es una deducción y la vamos a analizar con un invitado. El ministro de Economía, yo ya tengo el ministro de Economía, va a ser Alberto Fernández. El ministro de Economía va a ser Alberto Fernández. Y después una pregunta inquietante, que ahora les voy a decir con quién la vamos a analizar. ¿Quién va a decidir? ¿Alberto o Cristina? De nuevo, los 3 títulos tienen que ver con lo que más te preocupa a 12 días del traspaso de mando. Uno, con el regreso de Cristina al poder y el acto de hoy por una Navidad sin presos políticos. Hay que preguntarse si, con este guiso que hicieron, es un caldo de cultivo para que vuelva la impunidad. Enseguida lo vamos a hablar con Natalia Bolosín. El 2 es, el ministro de Economía será Alberto, y te hago un breve desarrollo. Gracias. Alberto ya, por más que algunos entiendan y otros no, ya sabe lo que quiere hacer, y especialmente con la deuda. Y el tercero es quién decidirá, Alberto o Cristina. Ya se sienta Pons y lo vamos a hablar. Hay una mirada que tengo sobre el tema de esta tragedia. Vos te habrás enterado como yo, 7 y pico de la mañana, ni bien sucedió. Y es que alrededor de esto hay un montón de ruido sobre las responsabilidades. Un montón de ruido sobre las responsabilidades. Pero nosotros nos tenemos que hacer preguntas claras. Las preguntas claras son: ¿cómo sucedió? ¿Cómo sucedió realmente? ¿Quiénes son los responsables? ¿Y cómo se puede evitar? Primero saludo a mis compañeros. Cecilia Devana, buenas noches. Facundo Pastor, buenas noches. Hugo Machiavelli, buenas noches. Hola, Luis, ¿cómo estás? Les adelanto quiénes van a ser los invitados. Ya les hablé de Natalia Bolosín, ya está Fabián Pons. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas la noches. primera parte del programa la vamos a dedicar a vos. Gracias, Fabián. No, Fabián por Pons favor. es uno de los especialistas más importantes en materia de seguridad vial. Y están llegando Alejandro Katterberg, uno de los especialistas titular de poliarquía más importante de la Argentina, y Martín Canenguiser, que es periodista de economía y especialista en temas de deudas. Cuidado. Fabián, yo voy a ser muy directo. ¿Qué sucedió y de quién o de quiénes o de qué sistema es la responsabilidad? A ver, en este caso puntual, aparentemente hay que ver qué informan finalmente los peritos, pero por lo que se está adelantando, se trata de una distracción por alguna cuestión, por uso del celular, por sueño, por lo que sea, que generó esta salida de ruta del micro. Se genera una maniobra violenta, sobre todo cuando va al cantero central, que tiene una pendiente. Los vehículos estos de doble piso tienen una tendencia a inestabilizarse por su altura de centro de gravedad, y cuando quiere salir de esa zona hay una alcantarilla de frente, pega un volantazo más fuerte y termina volcando la unidad sobre el lateral izquierdo y arrastra por varios metros sobre el pavimento, o sea que el vuelco se da sobre el pavimento, lo cual agrava más las circunstancias, ¿no? Porque el golpe no es sobre algo que pueda absorber energía, sino que directamente sobre el piso sólido. Facundo Pastor tiene detalles de la causa, pero antes de que nos empiece a dar los detalles de la causa, de acuerdo a lo que vos sabés y nosotros sabemos, incluso por el detalle de la causa, yo hablé con el jefe de los fiscales de Dolores. De Dolores, ahora no recuerdo el apellido, Ya pero te digo. muy claro. El jefe de fiscales de Dolores dijo, evidentemente, el chofer, la primera declaración casi espontánea, primera que dijo Se me fue el vehículo. ¿Qué significa se me fue el vehículo? Se le escapó del control por alguna circunstancia. A ver, acá lo que generalmente pasa en estos siniestros en solitarios es que por
una mala maniobra, por lo que sea, por distracciones, te fuiste a la banquina, pero en forma involuntaria. O sea que vos instintivamente querés volver, que es lo que no hay que hacer, y al querer volver, descompensás los pesos del vehículo, generás un par de vuelcos, y por la altura de estos vehículos, como decíamos, por la altura del centro de gravedad, son mucho más propensos a volcar. Nadie que vaya porque quiere ir hacia la banquina se le va a descontrolar el vehículo. La maniobra no es por entrar a la banquina, sino por salir mal de la banquina. Y esto... ¿Salir acelerando? No, salir de forma intempestiva, salir de golpe. Entonces genera una transferencia de pesos. En este caso también se suma el hecho de que en el cantero central hay una hondonada para que circule el agua y una alcantarilla de frente. Pregunta sencilla de manual, Fabián, Sí. antes de profundizar en la causa. ¿Por qué la mayoría de los niños y los profesores, los que iban sin el cinturón de seguridad abrochado? Es muy sencillo, nosotros no tenemos arraigado el sentido del riesgo y la educación necesaria para utilizar estas medidas de seguridad como corresponden. Es obligatorio. Pero perdón, Fabián, pero es obligatorio, ¿no? Es obligatorio el uso del cinturón de seguridad. Nosotros tenemos una cultura suicida, entonces. Es Sí. una cultura suicida, porque si... O sea, yo cada vez estoy más convencido, me dirás, vos me lo dijiste vos una vez, que la seguridad vial no debe ser muy distinta a la seguridad aérea. Obviamente. Cuando vos estás en un avión, mira, me estoy acordando de lo que conversamos. Cuando vos estás en un avión, vos lo decías, ¿no? La azafata te dice, vos no tenés opción de sacarte o ponerte el cinturón de seguridad cuando se te ocurre. Te lo pones y te lo sacás cuando te dicen. Y si llegás a hacerte el loco o la loca, o decir, mira, la verdad que tengo una cultura... Llevan preso. o sea, se baja el vuelo, ¿por qué no? ¿Por qué no acá en la Argentina, Fabián? Porque nosotros tenemos una distancia muy grande entre el riesgo percibido y el riesgo real. Creemos que a nosotros nunca nos va a pasar. Tenemos un sentido de omnipotencia enorme. ¿Me repetís? Riesgo percibido... Contra el riesgo real. Riesgo real, sentido de la omnipotencia. Exactamente. Y a eso se le suma el sentido de la impunidad, de saber que si se genera algo malo, la responsabilidad que me va a caber es muy laxa. Entonces, sobre todo en los conductores. O sea, Entonces, hay una conducta cultural que tiene 3 elementos explosivos. Soy medio suicida, sí. no hay problema, y en el caso de que hubiera un problema, si salgo vivo, no me pasa nada. Las penas son muy leves. Pero bueno, también creemos eso, que a nosotros nunca nos va a pasar nada. Está muy arraigado la omnipotencia. Si uno le pregunta... A ver, el segundo problema que más nos preocupa a los argentinos es la inseguridad personal. El hecho de que me roben, que me maten, una salidera, una entradera. Muere el doble de gente por hechos de tránsito que por hechos de inseguridad personal. Sin embargo, no lo tenemos percibido como algo que nos puede pasar. Bueno. Si vos le preguntás a la gente si cree que puede morir en el próximo año en un siniestro vial, te dice que no. Bueno, segunda pregunta. ¿Por qué, si está claro, por lo que yo he leído, que en países como España y Canadá, nombro los 2 países que conozco, está absolutamente prohibido usar ómnibus de doble piso? Brasil también. Y en Brasil también. Brasil pero está también. prohibido. No es que es una No, está discusión. prohibido. Che, a ver si me viene mejor, ¿viste? Voy a hacer Está prohibido. unos mangos, entra más gente, los bolsos. ¿Por qué acá sí, Fabián Pons? Primero, el vehículo, como dijimos, es más inestable porque tiene más altura, un centro de gravedad más alto, pero lleva 54 pasajeros en vez de llevar 42. O sea, hay una cuestión comercial muy fuerte de que llevo el 25% más de pasaje por el mismo costo. Pero entonces, desde los 90, cuando se implementó, hasta ahora, todas las autoridades vinculadas con la seguridad vial y transporte optan por el negocio en vez de por la seguridad. Sí. 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 A ver, técnicamente está más que comprobado. Un chico del secundario te puede decir que es más inestable al tener un centro de gravedad más alto. Los defensores del vehículo de doble piso te dicen, si ustedes lo usan en las circunstancias correctas, no va a tener ningún problema. Pero en el tránsito no todo son rosas, no todo es lineal. Si yo tengo un problema de una banquina descalzada, vientos laterales, cuestiones que se combinan, voy a tener una propensión al vuelco mucho mayor en un vehículo que tiene un centro de gravedad más alto que en un vehículo de piso y medio, donde la diferencia de altura puede ser de 50, 60, 70 centímetros. Bueno, ahora vuelvo a hacer el paralelismo con la seguridad aérea y la seguridad vial. Uno cuando vuela, en las normas internacionales, no puede decir, mira, en aviones de pasajeros sobre Sí, sí. todo, no puede decir, voy a volar un avión cuchuflito con 3 alas, porque no te lo permiten, ¿no? Exacto. Con 3 alas o 2. No hay discusión, lo que funciona, y además está aprobado por todos. Creo que hay 2, 3, 4 aviones, no sé, Bueno, Boeing, sí, sí. bueno, no soy experto en eso.
¿Por qué en seguridad vial es optativo esto? Y no hay una norma internacional que diga, estos micro de doble piso no pueden andar. A ver, eso lo legisla cada país. En la Argentina sí hay un ensayo estático de estos vehículos de doble piso, pero es eso, un ensayo estático de inclinación que lo hacen en el INTI, que se tiene que inclinar 28 grados sin que entre en vuelco, pero una cuestión es la estática y otra cuestión es la dinámica. Cuando yo me estoy moviendo en el tránsito puede haber infinidad de factores que pueden hacer volcar un vehículo de la forma más sencilla. Ahora, ¿por qué se lo acepta en la Argentina y en otros lugares no? Yo te diría por qué en el mundo desde el 1 de noviembre del 2011 es obligatorio el control de estabilidad y en la Argentina iba a ser obligatorio a partir del 1 de noviembre del 2018 y se postergó por 4 años. Fabián, yo por mi parte no te quiero molestar más y te agradezco que hayas estado acá porque quería saber esas 4 preguntas. De cualquier manera, Facundo Pastor tiene información de último momento sobre la causa en sí. ¿Me la presentás? ¿Me la adelantás, Facundo Pastor? Dale. Mira, Luis, en las próximas horas va a haber mucha información. Vamos a tener que, obviamente, estar atentos a cómo abra el último día de la semana. Pero fíjate algunos detalles de esta causa, que en principio está calificada como un homicidio doloso, con lesiones, obviamente, graves. Esa es la calificación delictiva. Así está caratulada, como popularmente se dice. Lo que es importante es la calificación del delito. Mañana, como elemento clave, vamos a tener la declaración del chofer. El chofer está aprehendido, ¿sí? Por ahora no está detenido, pero el plazo es confirmar la aprehensión, convertirla en una detención en el plazo de 24 horas. Mañana se inicia la pericia mecánica, también es un elemento fundamental. Y mañana continúan, Luis, las declaraciones testimoniales de los adultos que venían arriba del micro y otras más. Una clave: ¿cuál era la velocidad a la que iba el micro? ¿Algún parte oficial hace referencia a que la velocidad no es un elemento fundamental? Yo te diría que en base a los testimonios recolectados, empieza a ser la velocidad un elemento clave. Iba a 110 kilómetros por hora, iba a 120. Te marco el tema de la velocidad, Luis, porque aparece en el Código Penal la figura de un agravante si efectivamente supera en 30 kilómetros por hora la máxima permitida. ¿Cuál era la máxima permitida? 90, con lo cual si iban 110, ¿supera o no supera? ¿Se convierte o no se convierte en un agravante la velocidad? Y fíjate, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte indicó que la empresa Silvicar Sociedad SRL mantenía el seguro vigente, que tenía una protección mutual de transporte público de pasajeros, que la revisión técnica obligatoria estaba realizada y fíjate, Luis, que tenía 7 inspecciones realizadas en el año, siendo la última el 22 de octubre. De esto habló Dietrich también, con lo cual, desde este punto, aparentemente, el micro o la responsabilidad empresarial habría que revisarla. Sí, pero digo, mañana va a ser un día fundamental, un día en donde también la Fiscalía va a tener que decir, la justicia va a tener que decir si convierte esa aprehensión del chofer en detención. Bueno, yo conozco mucho a Fabián Ponce, he hablado muchas veces con él, hemos cenado juntos, pues es una especie de libro abierto en seguridad vial. Él tenía que irse, yo por eso lo despedí, tenía un compromiso y vino al principio del programa. Pero no me quiero olvidar de lo que me dijo Fabián Ponce. Escuchá esto, y lo dicen otros especialistas en seguridad vial. ¿Saben cuántas escuelas de manejo certificadas? Saludo a Martín Caranguise. Martín, gracias por venir. Gracias. Vamos a hablar de economía y deuda, y a Natalia Bolosín. Vamos a hablar de, temas judiciales y de corrupción. ¿Saben cuántas escuelas de manejo certificadas y oficializadas hay en la Argentina? ¿Cuántas hay en España primero? ¿Cuántas hay en España? Decime, Martín, que te gustan los números. No tenés idea. Ni idea. Yo tampoco. Ni idea. En España hay 5.000. 5.000 escuelas de manejo. No, 5.000 escuelas de manejo certificadas por habilitada. Es como el gasista matriculado, ¿viste? Que no puede venir cualquiera ahí. Sí, estamos hablando ya de educación vial, lo fundamental sí, pero que educación es, vial por y supuesto, con validada y certificada. ¿Cuántas hay en la Argentina? También, de 2.000, 3.000, 5.000, no sé. Vos sos, esto es justicia, tiene que ver con la justicia y con las normas y con la... si vos tenés escuela, te dan una certificación, ¿cuánto? 60. No llega a 60, 50 y pico. 60. Las que están, las que son habilitadas. Ah, y yo pregunté, ¿y qué son las demás? Perdón, no les quiero quitar el trabajo a nadie. Son kioscos. Y en el mundo, ¿cómo empieza a manejar tu hijo en el mundo? O mi hijo, ¿cómo empieza a manejar?
Y le enseña el papá, un amiguito. ¿Cómo aprendiste a manejar vos? Perdón, ¿no manejás? Sí. ¿Cómo aprendiste? Me enseñó mi mamá. ¿Cómo? Me enseñó mi mamá. Perdón, esto es Argentina. No. No va. Después fui a una escuela para sacar el registro. Sí. Y habría que ver si es A una mí mi escuela viejo matriculada. Claro. A mí mi viejo Bueno. me enseñó a manejar. En el mundo, para manejar un micro de larga distancia, en el mundo que funciona bien, ¿no? Hay parte del mundo que funciona mal. Vos tenés que hacer un curso, es como un, te voy a decir, un doctorado de manejo. Camiones. Acá, ¿cómo es? Subite al camión, a ver si... Manejá iba a dar una marca de camión. Manejá Bueno, me estoy acordando que Diego entró al Barrio Parque con un camión. ¿Y cómo se acaba el registro antes? Sí. Ahora se mejoró Bueno. eso, pero antes A ver. era... Bueno, Sigue siendo así. sí, ¿Eh? esto les va a Sigue parecer siendo una pavada, pero tiene que ver con la cultura de seguridad vial. Y después, cuando vos comparás la seguridad vial en otras partes del mundo y entonces haces esta mezcla, porque, a ver, hay que decirlo, la Ruta 2 es una de las mejores rutas de la República Argentina, comparativamente, ¿eh? Es una, y en el índice de seguridad vial, la provincia de Buenos Aires está muy bien. Creo que está, no me acuerdo ahora quiénes son los primeros, pero los países, las provincias del norte tienen muchos problemas porque las rutas están... Bueno, en la cornisa el domingo le vamos a mostrar rutas que parecen rutas, que no son rutas, peajes que te cobran en los municipios y que no... Y que te los cobran, pero no arreglan los caminos, que son para... El cargo es efectivo. Bueno, es una locura. A ver, yo te lo voy a plantear al revés. Es un milagro que no haya más accidentes de este tipo. Perdón, es un milagro. Porque tiene que ver con la cultura del... Y dale que va. Me decían, los únicos que tienen un carnet habilitado para manejar camiones son... ¿Quién lo maneja eso, Hugo? ¿La federación? Claro, el registro de la Federación de Transportistas. Sí. Que algunos dicen que es otro de los negocios de... Claro. Dicen que ¿De ahora quién lo está maneja? en la FADEAC, que además hay un conflicto, después te vamos a contar, es un poco más independiente de Moyano, pero siempre estuvo muy vinculada. Moyano manejaba todo, entre ellos la Federación de Transportistas, ¿no? La FADEAC. Bueno, yo por eso te digo, si estás viendo este programa, más allá de que te bombardean con información, empecemos a comprender la responsabilidad que tenemos. La responsabilidad en la ruta de no manejar con el celular. Yo lo primero que dije, ¿no tiene cinturón de seguridad? No. ¿Pero por qué? Porque ¿cómo culturalmente no tiene? Es una cultura suicida. Si nosotros no... A ver, el expresidente Alfonsín casi muere por no tener cinturón de seguridad, luego murió por otras causas. Y cuando se recuperó, dijo que esto sirva para que todo el mundo tenga conciencia de lo que implica ponerse o no ponerse el cinturón de seguridad. Igual que en el avión, voy de nuevo, igual que en el avión, no tienen conciencia. Perdón, no voy a plantearle la responsabilidad a los niños, sino a sus padres, sino a nosotros mismos y a mí también, dicho sea de paso, para que nos miremos un poco a nosotros. Pero en el programa de hoy te dijimos que había que responder otras preguntas. Íbamos a tratar de responder si en efecto, con el nuevo gobierno, volvía o no la impunidad, porque no tiene una respuesta clara. Ahora, hoy se conocieron dos noticias para mí, ahora lo voy a hablar con Natalia, ciertamente aliviadoras, digamos. Una, la convocatoria al acto por una Navidad sin presos políticos no fue multitudinaria, ni demasiado relevante. ¿Hay una foto por ahí? Para que no me crean a mí. ¿Cuánta gente decía que había? Entre 2.000 y 3.000 personas, ¿no? Se podía calcular. Y esa vista con el dron. A ver, ¿ustedes qué saben, Hugo y Sí, Facundo? ¿a cuántas personas por metro cuadrado Sí, se ¿estuviste ahí calcula vos? si están todos juntos? Pero acá se ven muchos dispersados, muchos en la puerta de Comodoro Pi el 2002, pero no muchos más que eso. Sí, no fue multitudinario. De hecho, las otras que ha habido, definitivamente la más importante fue cuando Cristina fue a declarar por primera vez ante Claudio Bonadío. Sí, no, eso que fue... estaba cubierta la avenida. Esto claramente no era lo mismo. Bueno, yo no te voy a poner de nuevo los videos de la convocatoria porque son... Pero además de ese dato, y ahora les voy a decir, me parece que está bien porque convocaron, hicieron un guiso bárbaro con la convocatoria y no pasó nada.
Y la otra noticia que me pareció interesante es que a pesar, yo lo veo así, a pesar de que está a punto de asumir como vicepresidente o vicepresidenta de la Nación, la Cámara Federal confirmó el procesamiento de Cristina Fernández por haber utilizado los aviones presidenciales para transportar muebles y otros objetos a varios hoteles en el sur. ¿Por qué yo te hablaba primero del tema de la convocatoria que no caló? Porque a pesar de que fue poca, el mensaje que tiraron para convocarla es un guiso enorme que armaron los convocantes y los detenidos, reconociéndose y denunciándose como presos políticos, un guiso en el que temo, por eso voy a insistir diciendo que no son presos políticos, con que temo que su insistencia y la dialéctica delirante, pseudo-militante, termine convenciendo a una parte de la sociedad. Ya te explicamos ayer la diferencia entre un preso político y un político preso. Es como una composición tema la vaca. No está de más que te lo refresque en una línea. Por si se te olvida a vos o si se me olvida a mí, ¿viste? Porque te bombardean todo el tiempo. Preso político es aquel que es privado de su libertad por sus ideas y no por la sospecha o la confirmación de que cometió un delito contemplado en el Código Penal. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? ¿Todo el mundo está de acuerdo? Es un preso político. Es una definición de Wikipedia, ¿no? Y si creemos en eso. ¿Te crees, Martín? No te quiero meter en camisa de once varas, pero esa es la definición de preso político. Bueno, yo digo, después discutiremos las prisiones preventivas o no, que no son presos políticos, pero sí políticos presos. Vudú, Devido, José López, Ricardo Jaime, Roberto Barata, Juan Pablo Schiavi y también Milagro Sala. Ahora lo vamos a hablar con Natalia. Pero la noticia alentadora sobre la confirmación del procesamiento de Cristina es porque, entiendo, yo leí el fallo, leíste el fallo vos, ¿no, Cecilia? Parecería ser que los tres camaristas que dictaminaron ese procesamiento, la confirmación de ese procesamiento, Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, no les importó que Cristina volviese al poder para hacerlo. Ponete en los pantalones un juez. La vicepresidenta. ¿Confirma o no confirma el procesamiento? Uy, por la duda. No, lo confirmaron. Yo no los conozco casi nada lo decidieron. Y el dictamen tiene sus particularidades que sería bueno algunas destacar. Mira, la acusaron a Cristina por el delito de peculado. Eso significa que es responsable de... se designa al responsable del peculado al que empleare en provecho propio o de un tercero trabajos o servicios pagados por la Administración Nacional. El responsable del peculado tiene una pena entre 2 y 9 o 2 y 10 años Peculado de prisión. hasta 9, me parece, ya te confirmo. Bueno, los camaristas justificaron el uso de los aviones oficiales para trasladar diarios y resúmenes de prensa. Sí. ¿Por qué, Cecilia? Entienden que estaba dentro, digamos, de la órbita de lo que puede tener un presidente o una gestión, digamos. Eso es más funcionalidad. Claro. Lo que no toman es lo otro, ¿no? El traslado de muebles y de objetos para la casa o los hoteles. 2 a 10, Luis. 2 a 10. Bueno. Y una inhabilitación perpetua, que no es un detalle menor, ¿eh? O sea que si se confirma... Es el artículo 261 del Código Penal, ¿sí? Que establece que será reprimido con reclusión o prisión de 2 a 6 años e inhabilitación absoluta perpetua el funcionario público que sustrajere caudales a efecto de cuya administración... Bueno, etcétera. voy rápido con el fallo porque es interesantísimo. En una votación dividida, Oscar Parrilli fue desprocesado porque lo responsabilizaban por financiarlo, ¿no? Por ser el cajero de eso. Ahora, con esta, Cristina tiene 10 procesamientos confirmados. Algunos están en juicio oral y público. Y 2 prisiones preventivas vigentes en la causa de los cuadernos de las coimas y memorándum de entendimiento con Irán. Los camaristas valoraron... A ver, ¿por qué está procesada? No es porque lo inventó Bonadío, que viste que lo acusan ante todo Bonadío. Los camaristas valoraron los testimonios de por lo menos 2 pilotos, Sergio El Potro Velázquez y Luis Bustos, y un mecánico que abajo del avión vio las cosas que llevaban. Un señor que se llama José Alberto Luna. El piloto Bustos declaró, escucha bien, un textual, teníamos un vuelo al que le decíamos el diariero.
porque volábamos los fines de semana, sábado, domingo y feriado, y en general solo trasladábamos los diarios, despegando generalmente a las 6 de la mañana desde Aeroparque. El diariero. El mecánico Luna agregó que en un vuelo se llevaron, abro comillas, muebles, televisores y rollos de cable violeta que se usan para enterrar, o sea, subterráneos, y para enterrar equipamientos varios. Y señaló que todo eso fue al Calafate y creo que eran para el hotel de la presidenta. Eso especulado. Hablemos ahora con Natalia Borosín, después de escribir el fallo. ¿Cómo es el clima de impunidad? Yo estoy describiendo un fallo y algo que pasó. Si yo lo leo esto en un diario extranjero, te digo el diario que me gusta a mí, El País de Madrid, elpaís.es, te dicen, expresidente y vicepresidenta a punto de asumir, la acaban de procesar por esto. Yo diría que no hay impunidad acá, que hay independencia, ¿o no? No sé, me parece que tampoco uno puede, digamos, sacar conclusiones con un solo fallo, porque si no también uno podría decir, bueno, hay impunidad cuando dejan a alguno libre o cuando no sé qué, o cuando hay alguien excarcelado o cuando hay alguien que es sobreseído. Me parece que no se puede evaluar eso con un caso en particular, que hay que mirar un poco más en general qué es lo que pasa. No sé qué es lo que va a pasar, no sé tampoco muy bien qué es lo que vendrá. Lo que sí me parece claro es que en la Argentina, digamos, la justicia está muy vinculada a la política y que eso es muy difícil de romper y que eso no tiene que ver ni con el peronismo, ni con el kirchnerismo, ni con los años que vinieron antes del macrismo, ni con los que vendrán. Tiene que ver con una cuestión más estructural en la Argentina que se vio, de hecho, también muy claramente en estos 4 años de gobierno Cambiemos. Entonces me parece que venga quien venga y más allá de los fallos puntuales que sobresean o que involucren personas en cuestiones puntuales, hay que pensar qué reformas concretas va a llevar adelante cualquier gobierno que venga para darle verdaderamente independencia al Poder Judicial. Entiendo. Ahora, las personas que nombré yo, si querés te las nombro de nuevo para no... está claro que no son presos políticos, ¿no? Me parece, ahí de nuevo, ahí también hay una cuestión que hay que marcar, digamos. Cada caso es distinto, uno no puede decir, bueno, a ver, los presos K, ¿no? Entonces, ¿están bien detenidos, están mal detenidos? Bueno, depende del caso, digamos. Empiezo por alguno. Milagro Sala fue detenida arbitrariamente en un comienzo. No lo digo yo, ¿no? Lo dijo la Comisión de Detenciones Arbitrarias de la ONU, Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de... Pero digo, inicialmente fue mal detenida, ¿no? Ahora, después tuvo una condena firme, confirmada por un tribunal oral, confirmada por casación y confirmada por la Corte, ¿no? Por lesiones graves. Y además hay un fallo de la Corte en el que se dijo, mire, además está bien detenida preventivamente, cuando todavía no estaba firme la condena, porque es una persona que ha amedrentado testigos, ¿no? Entonces había riesgo procesal. Bueno, ese es un caso. Bueno, está bien. Pero ese caso describiste muy bien el caso. ¿Y de qué lado se pone uno cuando tiene que decir, bueno, está bien detenido o no está bien detenido? Lo que uno tiene que hacer es atender al derecho, digamos. Este es ¿Y el derecho punto. qué dice? Y esto es lo que caso? no hemos hecho, esto es lo que no se ha hecho, y a quienes hemos intentado hacerlo nos han esmerilado cuando lo hicimos para un lado porque molestaba a unos y cuando lo hicimos para otro porque molestaba a otros. Cuando detuvieron a Amado Vudú, yo publiqué una nota en Infobae, una columna de opinión que decía, este señor está mal detenido. ¿Por qué? Y me tiraron con lo que puedas imaginarte. ¿Y por qué? Y estaba mal detenido por una persona que tenía una causa por enriquecimiento ilícito abierta hacía 5 años, en la que el juez no había adoptado una sola medida de prueba ni una medida cautelar para resguardar los activos y que 72 horas después de que ese juez fuera amenazado con que se le iniciara un juicio político por el Consejo de la Magistratura, decide detenerlo, digamos, de manera subrepticia, sin ninguna evidencia de que hubiera riesgo procesal alguno por parte del ex vicepresidente. Natalia, y ahora diría, hablando de Vudú, ¿que ahora está bien detenido? Bueno, y entonces, ¿qué pasó después? Porque y los casos no son en relación a una persona, son distintos porque van evolucionando los casos. En ese momento estaba mal detenido. Después fue condenado, ¿no? Tuvo una condena que fue confirmada, en el caso Chicone, tiene 2 condenas. La de Chicone fue confirmada por casación. Sin embargo, todavía tiene la posibilidad de recurrir ante la Corte. Entonces es una persona que técnicamente es inocente. Puede ser que no... Perdón. Hay una discusión procesal. Hay una discusión entre... No, espera, Natalia, espera. Cuando te dicen, primero, porque tiene posibilidad de recurrir ante la Corte, pero la Corte todavía no dijo que va a recurrir o que ni siquiera va a tomar el caso para recurrir. Mientras eso esté abierto... Porque en la mayoría de los casos la Corte... Yo interpreto... A ver,
yo interpreto, o puedo interpretar, según muchos abogados, que hay un fallo firme. No, No. Son dos cosas Sí. distintas. Hay una confusión. Una cosa es si Es el una fallo está firme o no. Sí. ¿El fallo está firme? No, porque todavía hay una posibilidad de recurrir. Entonces, técnicamente no hay modo de que el fallo Hasta está que firme. rechace la Ahora, Corte. lo que sí es No, cierto- si decide rechazar. O Pero la hay dos Corte cosas puede decir, distintas. no, La Corte puede Quiero rechazar o explicar esto, aceptar el quiero explicar recurso. esto, quiero explicar esto. Hay dos cosas distintas. Una cosa es si el fallo está firme o no. Y otra cosa es cuál es el efecto que tiene una apelación. Ese recurso no tiene efecto suspensivo, no suspende lo que ya se decidió. Ya fue condenado, le confirmaron la condena eso condena no es firme. está suspendida, pero no está firme, Claro. porque todavía puedo recurrir. Entonces, técnicamente, ¿es inocente o es culpable? No, señores, no les gusta, bueno, no les gusta. Y cuando es se inocente, todavía, Natalie, digamos. cuando todavía hay Entonces, posibilidad de recurrir a un si es tribunal inocente, internacional. Si es inocente. No, bueno, pero no, que- pero la con condena ese- está firme. La condena está A nivel firme, nacional está a nivel firme. nacional cuando la Corte. Se Porque terminó, si no, yo digamos. digo... Lo que pasa es que las ahora, instancias yo he demoran. dicho, pero El estas son problema- interpretaciones. pero entonces El es problema es otro la demora, problema. claro. Entonces el problema es Interpretaciones. otro. pero El entonces día problema que, es si otro. porque si eventualmente, yo no sé qué va a pasar, la Corte dice, o no, ni siquiera tiene derecho a apelar, o ratifico la sentencia, van a decir que tampoco está firme porque van a apelar a tribunales internacionales. No, ese día esa condena estará firme. Ahora, vos decís, bueno, está firme, pero eso implica que, digamos, como es inocente, entonces tiene que estar libre. Bueno, no sé, en principio No, sí. no, ahí en yo principio entiendo. sí. La regla es que sí. Ahora, puede ser que haya riesgo procesal. En el caso de Debido, que fue el primer caso en el que se aplicó la doctrina Irurzun, El yacimiento carbonífero Río Turbio. En ese caso, también dije y también me pegaron en ese momento del otro lado, que estaba bien Pero no te preocupes aplicado. tanto, porque digamos. porque uno no, también- digo, si pero no, solo no, para que si se no, entienda que... No, pero no hay Digamos. problema, porque si no nosotros, yo digo buenas noches y ya no hay problema. Pero una cosa es el Uno tiene criterio que- jurídico y otra cosa es lo que la gente por ahí quiere escuchar en un caso o en otro. En el caso de Debido, en yacimientos carboníferos Río Turbio, que fue el primer caso en el que se aplica la llamada doctrina Irurzun, ¿por qué era distinto a los otros casos? Porque en ese caso, durante el proceso, Se robaron- hubo claros indicios de que se habían robado unos entorpecimiento. documentos. Claro, porque la UTN de Santa Cruz, recordarán, que era quien tenía que aportar esa evidencia, los expedientes aparecían, los demoraba, no los aportaba. La gente que estaba a cargo era la misma que había estado aparentemente vinculada en la comisión del delito. Entonces, ahí tenés un indicio claro de que hay alguien que está intentando entorpecer la investigación. Bueno, eso es distinto al caso de Vudú. Eso es distinto al caso de Lía, por ejemplo, que como judía te podrás imaginar que no me simpatiza en absoluto. Sin embargo, no tiene una condena firme. ¿Cuál es el riesgo procesal Tiene que una tiene de Lía? condena de casación. Que no está firme, por lo tanto. Digamos. algunos- Tiene todavía la posibilidad de recurrir. Tiene rechazado el recurso Pero yo le extraordinario, digo, pero a tiene ver, la posibilidad yo de le digo recurrir incluso en los fallos, yo le digo incluso en los fallos, que cuando hablan de una condena en casación, se refieren a condena firme. no, Porque se habla- pero, porque a se ver, habla de pero dos- yo lo he leído en el Pero, fallo. espera, Natalia, yo no en te ficha leo, yo limpia, lo he leído. en ficha limpia, solo de dos Condena instancias. confirmada. Sí. Quiero repasarlo bien fácil, Son Luis. cosas distintas. Vos Una llegás, Sí. vos llegás a casación y tenés dos posibilidades. Vas en queja a la Corte te abre el recurso o la Corte no te abre el recurso. Si la Corte no te abre el recurso, queda firme el fallo en casación. Ahí tenés Lo que condena vos lees, firme. Luis, es que la condena fue confirmada. Una Exactamente. cosa es que se confirme una Yo te voy a condena traer el fallo. y otra Yo- cosa es que la vamos- condena esté firme. vamos a traer el fallo. Fallo Bueno, firme, cosa jugada. está bien. Agotaste las vías Me recursivas. esperan un digamos. segundito que tenemos mucha información judicial y quiero tu aporte. Pero el segundo de los títulos que planteé para hoy, ya llegó Alejandro Caterber, ¿eh? Los saludo. Alejandro, gracias por estar acá. Gracias, Luis. Vamos a hacer un mano a mano al final, cuando estamos más relajaditos para poder pensar e intercambiar. No, ahora también lo estamos haciendo, pensando e intercambiando. El segundo de los títulos es una hipótesis, es una periodismo deductivo, como decimos, periodismo de deducción. No demos más vueltas. El ministro de Economía va a ser, ¿Quién? ¿Tienes el nombre? sí, Alberto Fernández. Apa. Es una manera de decir, ¿no? ¿Por qué lo digo? Es una mirada, Martín. Porque es evidente que él tiene en la cabeza lo que quiere hacer con la economía y específicamente lo que quiere hacer con el problema de la deuda. A ver, yo no sé si le va a salir bien o mal, pero cuando vos lo oís, yo estuve escuchándolo largamente, él te dice lo que quiere hacer, o lo que te puede decir, ¿no? Para que los acreedores no jueguen con las cartas, para no mostrar las cartas a los acreedores. A propósito, hoy habló de eso en el encuentro de la UDIA. Escuchá palabra por palabra, ¿eh? O el concepto por lo menos, porque es importante. No vamos a dejar que las obligaciones externas, que son muchas, y que han sido acordados de un modo delirante, porque pidieron mucha plata a pagar muy rápidamente, no vamos a dejar que esa realidad se lleve puesto a la industria, se lleve puesta al trabajo y genere más pobreza y más desocupación.
vamos a pagar el día que hayamos crecido, hayamos producido más y hayamos exportado más y hayamos conseguido los dólares con los que tengamos que pagar nuestras deudas. Así va a ser esta vez. Y no me voy a dejar convencer por ningún canto de sirena, porque los cantos de sirena nos dejaron en el fondo del mar. Y espero que todos lo entendamos. No quiero hacerle quitas a nadie, no quiero dejar de pagar lo que debemos. Sé que esta terrible y ridícula deuda que se ha tomado, lo tomó un gobierno democrático y el resto del mundo no tiene la culpa de lo que elegimos los argentinos. ¿Qué pausas hace, eh? Hace unas pausas que parecen. Martín escribió un libro que se llama El default más tonto del mundo, ¿no? En 2014. El default más tonto de la historia argentina, Sí. efectivamente. Te tienen como un especialista en deuda, así que te voy a aprovechar eso. Después me vas a explicar por qué fue el default más tonto de la historia argentina. ¿Alberto no quiere pagar la deuda? ¿O la quiere pagar? ¿Qué quiere hacer con la deuda? Alberto dijo muchas cosas en las últimas semanas y todas muy diferentes. ¿Todas muy diferentes? Así que yo te diría que si el ministro va a ser Alberto, no sé qué es lo que va a hacer. Si tengo que tomar solamente sus palabras, me remito como periodista a decir, leo sin ninguna connotación Sí. lo que él ha dicho. Él empezó diciendo hace un par de semanas que él quería una solución amigable y a la uruguaya. ¿Qué es a la uruguaya? Eso fue lo primero que dijo, digamos. El canje, pero no pasó mucho tiempo, menos de un mes. Es cierto. La uruguaya fue el canje X Uruguay, prácticamente sin quita, prácticamente al mismo tiempo que Argentina. Y esto le permitió a Uruguay, al hacer una quita muy baja, salir rápidamente al mercado. Hoy termina diciendo, voy a pagar la deuda cuando pueda, después de que la economía crezca. Entre ese primer discurso y este, repito, en menos de un mes, hay una distancia conceptual enorme. Entonces, si yo tengo que leer esto a la luz de los ojos de la historia argentina de los últimos 15, 20 años, en realidad me da la sensación que todavía no se sabe ¿Qué es lo que se quiere hacer, porque hablando con los técnicos que han trabajado y que están trabajando con el Alberto en este tema, no hay un plan, como no hay un plan en muchos de los otros aspectos de la política económica. Yo te puedo decir lo que me dijo y vos me lo traducís, ¿Cómo porque no? quizás significa una cosa y quizás significa otra cosa. Primero me dijo que de su conversación con la titular del fondo, Cristalina Georgieva, le había resultado muy alentadora porque casi le había asegurado que iban a trabajar, pero sobre el plan del gobierno argentino, no sobre el plan del Fondo Monetario. Lo mismo que dijo Macri. ¿Y qué me quiere decir con eso? No, que es divino eso, es hermoso. Pero no sucede. No, pero no importa, porque el fondo de hoy no es el fondo de los 90 que te venía con una lista de cosas y te decía, si cumplís esto te doy la guita y si no cumplís, no. El gobierno también de Macri dijo en 2018 que el plan era de Argentina. Y el problema acá no es lo que te impone el fondo, sino tu propia realidad. Argentina hoy está, de hecho, no de derecho, en default. ¿Sí? Sí. Y entonces digo, ¿para qué sirve toda esa cosa de si va a ser tu plan o mi plan? El problema es si Argentina tiene o no capacidad de pago. Ok, y hoy me dijo no lo también, nosotros vamos a decirle esto, que no tenemos capacidad de pago. No tiene. Agregó, no vamos a inventar un dibujo del déficit o del equilibrio fiscal que no tenemos, le vamos a pedir tiempo, y cuando nosotros le pidamos tiempo, y probablemente me digan que sí, el fondo funciona así. Me decía Alberto lo que yo interpreté. No te cobra el capital durante un tiempo, pero con los intereses te rompe la cabeza. Entonces digo, nosotros vamos a tratar de que no nos cobre el capital durante un tiempo y que con los intereses no nos rompa la cabeza. Y además, esto no me lo dijo textualmente, pero lo sugirió, como hay una interna entre el Fondo Monetario y los acreedores privados, nosotros creemos que tenemos buen espacio de negociación en el medio de esos intereses cruzados. Ahora interpretame lo que yo me acabo de... Casi textual te lo... Yo te diría dos cosas. Una, con Sí. el Fondo Monetario nunca el problema es el interés que te cobra, porque siendo la institución, y en buena medida con razón, más odiada del mundo, por muchos países, sobre todo en América Latina, es el prestamista más barato en términos de los intereses que te cobra, ¿sí? Así que
lo que te vaya a cobrar o no el fondo no es un problema. El problema es que Argentina le tiene que devolver estos 44.000 millones de dólares que le prestó en 2 años, en otros 2 años, que es 2021 y 2022. ¿Y? Entonces lo que estaba buscando el nuevo gobierno, como lo hubiera buscado Macri si ganaba, era más tiempo. Pero vos firmaste un contrato como yo firmé un contrato con mi banco cuando saqué un crédito hipotecario. Entonces acá hay 2 caminos. O se lo pago bajo el contrato actual, que se lo pago en esos 2 o 3 años, O me voy renegocio. y renegocio. Pero el fondo no tiene un contrato por cada cliente. El otro contrato es yo, Argentina, le pago, el stand-by es el de hoy. Le pago bajo un programa de facilidades extendidas, así se llama en español, que es... ¿Sí? Ahora, el problema no es a qué interés le pago yo, sino que ese programa sí te impone una serie de condiciones y condicionalidades, como se llama, que son mucho más gravosas desde el punto de vista de la política fiscal. Últimas 2 preguntas y agradeciéndote que hayas venido. Primera pregunta. Alberto dijo, entre otras cosas, le voy a poner plata en el bolsillo de la gente. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo se hace eso? Bueno, sí, lo que hemos escuchado desde un sindicalista Fernández hasta algunos técnicos relacionados con el nuevo gobierno es la emisión. Yo en el corto plazo puedo lograr efectivamente que la gente tenga la sensación, el espejismo de que sus ingresos nominales, nuestros ingresos nominales mejoran. El problema es que de atrás, acá en la nuca, vas a tener una inflación que ya hoy está entre un 3 y un 4% mensual y que en algún momento o te alcanza o te supera. Y contestame esto lo más sintéticamente que puedes. ¿Por qué le pusiste de título al libro el default más tonto del mundo, no? El default más tonto de la historia fue porque en 2014, a eso me refiero, cuando Axel Kicillof, que va a ser gobernador de la provincia más importante de la Argentina, decidió defaultear, cuando el presidente del Banco Central le dijo, esto con menos de 5.000 millones de dólares lo arreglamos. Y sin embargo, Cristina entendió que era mejor para ella seguir peleándose con los fondos buitres que arreglar un problema que nos costó muy caro. Muy bien. Muy agradecido, Martín. Gracias a vos. El único problema que tengo con vos ya sabes cuál es, ¿no? ¿Cuál? Que de Boca. Fanático. Pero tenés 2 problemas entonces en la mesa. Tenés 2 problemas. No sabía. Bueno, Tenés 2 entonces problemas. Se están retirando los 2, gracias, ¿no? Y van a tener un problema también con Alejandro Castro, ¿verdad? Pero este fue su Fan año. arriba. Este fue su año. Gracias. Sí, está bien. 5 Muy años. agradecido, Martín. Muy agradecido. Bueno, información judicial antes de cerrar con Natalia y de ir con Alejandro Caterberg. Una tiene que ver con Cristina. El lunes declara Cristina Cecilia de Habana. Contame. Sí, Luis, así es. En el juicio de obra pública es su primera indagatoria en este juicio que recordamos empezó el 21 de mayo y la tienen por primera vez en el banquillo de los acusados a la actual vicepresidenta electa. Es el próximo lunes a las 9:30 en la Sala AMIA de Comodoro Pi, la más importante, la más grande. Hay un fuerte operativo de seguridad en el edificio y en los alrededores. En principio va a mantenerse el esquema que ya se vino produciendo en las anteriores visitas de Cristina Pi, que es que ella entre por la calle Costa Brava y entre por alguno de los costados del edificio. La declaración va a ser 8 días antes de asumir. Con su presencia y su indagatoria se cierra la ronda. Después empieza la etapa de testimoniales. Y acá, Luis, es muy larga, hay muchos testigos, pero entre ellos están Alberto Fernández, Sergio Massa y Margarita Stolbizer. Gracias, Cecilia. A vos. Y otra información de último momento. Tiene que ver, cuando no, con camioneros. Presta atención a esto. Una cosa es reclamar. Una cosa es protestar. Una cosa es pedir un bono, legítimamente. Y otra cosa muy diferente es bloquear la salida de los camiones. ¿Me contás cómo es esta historia, Hugo Machiavelli? Dale. Luis, recibimos cantidades de reclamos de transportistas que están indicando bloqueos a las plantas y el impedimento, por supuesto, de salir a trabajar. Mirá, vemos imágenes que graban con sus celulares, incluso empleados de lugares que dicen no nos dejan trabajar. ¿Qué es lo que pasó formalmente para explicar el contexto? ¿Qué Por es un eso lado, que estamos viendo? Esto es una foto de... es una planta de aquí de Capital, de la zona de Barracas, de una de las empresas, son varias que vamos a ir viendo, que están bloqueadas en un reclamo que al principio es legítimo desde el punto de vista sindical por el bono de 20.000 pesos, pero que no puede incluir bloqueos a la posibilidad de trabajo. A partir de ese momento se pidió, y está ahí la resolución que vamos a ver, la conciliación obligatoria de parte del Poder Ejecutivo. Vemos justamente lo que se expresa en el documento.
el conocimiento de la Federación de Trabajadores FADEAC, de camioneros, que tiene que establecer un acuerdo. Es decir, lo que sencillamente se convoca aquí es a los transportadores de cargas y a la FEADAC para que resuelvan con camioneros el problema del bono, pero que no impidan el trabajo porque eso es ilegal. Este es el reclamo de empresas de transporte que se ven impedidos de trabajar. Gracias, Hugo. Última pregunta para Natalia Bolsín. Gracias por haber venido. Muy interesante tu discriminación de caso por caso. Gracias, Luis. Hay un ruido entre el poder político... a ver, ¿hay muchos presidentes o vicepresidentes multiprocesados y en ejercicio de su función? No, creo que no. Bueno, ¿y qué lectura hay que darle a eso? Bueno, la que es, no hay mucho para decir más que es una persona que tiene un montón de causas penales vinculadas con delitos de corrupción y que ha sido votada mayoritariamente a pesar de eso, digamos. Habrá que preguntarle en todo caso a los especialistas en opinión pública. Ahora le vamos a preguntar, pero en el caso de ¿qué pasa si en el ejercicio de su función... Nada, porque hasta que tenga una condena firme no va a bueno, terminar, va a cesar su función. ¿Y qué pasa si se acelera el sistema y tiene una condena firme? ¿Puede suceder o no? O sea, ahora vos me estás hablando del sistema tal como está, es imposible. No, pero digo, me parece que igual eso no digamos, difícilmente ocurra por los plazos que se están manejando. Imagínate que la primera condena que podría recaerles en el juicio de obra pública, que es en el que va a declarar el lunes, y hasta que esa eventual condena, si es que la hubiere, quedare firme, pueden pasar años. Pensemos en los casos de nuevo, ¿no? La cuestión de fondo. Ustedes me dicen, bueno, las causas demoran mucho. Bueno, pero entonces apuntémosle a eso. ¿Por qué no le pedimos al gobierno, cambiemos los 4 años que estuvo, que apuntara a eso? A todos hay que digamos, ¿por pedirlo. qué seguimos desaprovechando el tiempo, seguimos discutiendo casos puntuales, está bien que esté preso o no, y no vamos al fondo de la cuestión, ¿no? Este juicio se está haciendo a razón de una audiencia semanal, con lo cual calculan que en caso de llegar con todos los plazos a una eventual condena, estaríamos hablando de agosto de 2021 para las legislativas, en 2021. Condena en primera instancia. instancia. Casación, Claro. extraordinario, queja ante la Y Corte. eso si etcétera. nada sucede en el medio, si no hay dilaciones, Exacto. si no hay otra. El promedio de las causas de corrupción en Argentina, de demora de las causas de corrupción en Argentina, el promedio es de 14, 15, el promedio. Han demorado 20 o 25. Natalia, gracias. Gracias a vos. Gracias, Martín. Contame el tema Stornelli, por favor, así me voy a hablar con Alejandro Katterberg, un mano a mano, porque hay una pregunta para hacerle derivada de una declaración de Alejandro Katterberg de las últimas horas. Dijo, palabra más, palabra menos, Alejandro. La gente no tiene claro quién es o quién va a tomar las decisiones en el gobierno que viene. Pero háblame de lo de Stornelli, información de último momento. Dale, Hugo. Claro, Luis, es un tema que se sigue con expectativa. Por primera vez, el fiscal federal Carlos Stornelli, el hombre que investigó la causa Cuadernos, entre otros casos de corrupción, va a presentarse en indagatoria frente al juez federal Alejo Ramos Padilla en Dolores. Lo hará con una nueva abogada. Recordemos que el anterior abogado le renunció. El abogado Rivas luego presentó otro que tampoco fue aceptado en el juzgado. Y la abogada patrocinante será Raquel Pérez Iglesias. Va a presentar un escrito Stornelli, atención, pero va a responder todas las preguntas. Esto es información confirmada de fuentes cercanas al fiscal. La audiencia, por eso, porque va a responder todas las preguntas que le haga el juez, puede demorar más de un día. Fíjate, 3 o 4 elementos brevemente te cuento por los que se le imputa. El vínculo con Marcelo D'Alessio, recordemos la asociación ilícita por espionaje y extorsión que lleva adelante el juez contra D'Alessio y otros. La relación con Pedro Echeves, el denunciante original del caso. La relación con Gonzalo Pérez Drobat, un ex gerente de PDVSA, Dobat, que primero declaró por su propia voluntad, después dijo que lo presionaron. Bueno, ahí hay un intrincado que deberá resolver la justicia y Stornelli deberá responder preguntas sobre ese tema y también sobre el abogado José Manuel Ubeira, defensor de Oscar Tomás, el hombre que se dijo iba a hacerse una cámara oculta en su contra. También se le preguntará a Stornelli mañana en Dolores por primera vez en indagatoria. Gracias, Hugo. Alejandro, gracias por venir. Gracias, Luis. Hay 2 hinchas de Boca que todavía no se retiraron, ya le vamos a dar la despedida. No. ¿Por qué dijiste que mucha gente... ¿Es el resultado de una encuesta de opinión? Tu afirmación de que hay mucha gente que no sabe todavía, no tiene claro quiénes van a decidir en el gobierno que viene. Está claro que es parte de los interrogantes políticos que genera esta nueva era que empieza en la política argentina. Estamos frente a un nuevo gobierno peronista que llega al poder en unas circunstancias muy particulares. Primero, por las condiciones internas del peronismo.
un peronismo que tiene, en principio, dos cabezas, dos figuras predominantes. La del propio presidente, con todo el poder que el presidente concentra en la Argentina, en un sistema tan hiperpresidencialista como el nuestro. La firma. Pero la otra cabeza es la figura de Cristina Kirchner, que es quien más votos tiene dentro del sector peronismo, quien mayor apoyo social tiene y que tiene toda una estructura de poder propia, que además lo estamos viendo muy claramente como va ocupando posiciones, sobre todo en el Congreso, pero en otros lugares más. Pero, ¿y vos interpretás esa ocupación de posiciones como un avance o como la expresión natural de los votos que obtuvo y de la predominancia que tiene en el frente? No, es natural y es obvio que el kirchnerismo, ya sea Cristina Kirchner o toda la estructura por abajo de Cristina Kirchner, la cámpora, los agrupaciones de izquierda, va a insistir y va a buscar mayor posicionamiento y mayor rol, y de hecho lo ha estado consiguiendo estas elecciones. Como nunca antes hay mayor cantidad de senadores camporistas, diputados nacionales camporistas, ¿sí? El gobernador de la provincia de Buenos Aires, que pertenece no a la cámpora, pero al cristinismo más duro, intendentes que vienen de esa agrupación. Hay una expansión territorial y encargos formales que la agrupación o el kirchnerismo, cristinismo ha estado creciendo. En este contexto de este peronismo que llega al poder, en unas circunstancias económicas muy difíciles, con una cuestión interna que está en veremos cómo se dirime esta distribución del poder, vuelvo a tu pregunta, no está claro para muchos sectores de la sociedad y para muchos sectores que toman decisiones de inversión, del empresariado, de los tenedores de bonos, etcétera, etcétera, cómo va a ser el proceso de toma de decisiones. Y de hecho, durante esta transición, a mucha gente se fue generando nervios o impaciencia o incertidumbre respecto a cómo va a ser este proceso de votante, los formadores de opinión? Hay claramente, sobre todo, temas que tienen que ver con actores económicos, sí, pero también sectores sociales que están a la espera de entender cómo va a ser el proceso político que viene, Luis. Y en ese proceso político la pregunta es muy fácil y muy obvia. ¿Quién va a tener la voz final sobre la toma de decisiones en la Argentina, incluso en este contexto? ¿Vos tenés una respuesta? No, la tendremos que ir viendo. Hay indicios que algunos pueden interpretarlos de alguna forma y otros lo interpretan de otro. Cuando el presidente electo va a discutir el gabinete con Cristina Kirchner, Máximo Kirchner y Guado de Pedro, y a los pocos días de ahí surgen cambios, se hablan de bolillas negras, aparecen figuras muy ligadas a Cristina Kirchner en el Poder Ejecutivo, se producen enroques dentro del Poder Legislativo para mover legisladores de forma que abran el camino a personas que están más vinculadas a los deseos de la expresidenta. Eso genera dudas. Entonces, acá la pregunta, que me parece una pregunta válida, que la iremos resolviendo y que ni siquiera es una cuestión estática, podrá ser dinámica, es la palabra final la va a estar en manos de Alberto Fernández y Cristina Kirchner va a acatar las decisiones de Alberto Fernández. Algunos piensan que no, que es lo contrario, que en realidad Cristina Kirchner es quien tiene el poder y que simplemente Alberto Fernández es quien va a operativizar los deseos de Cristina Kirchner. Están quienes creen que va a haber una convivencia pacífica, va a haber un ejercicio del poder con un doble comando que va a funcionar. Y están quienes creen que hay un riesgo muy cierto de que esto termine en una disputa de poder entre dos sectores del peronismo. Yo creo que esa es la principal incertidumbre política y sin que eso esté resuelto es difícil que se empiece a resolver lo económico. Entiendo. Y en el propio ejercicio del poder, hay quienes temen una especie de desviación autoritaria como efectivamente la tuvo. Este es mi análisis, ¿no? Cristina en los últimos años de su gobierno. Bueno, es que ahí va a depender, yo creo, de la figura de Alberto Fernández y la impronta que le ponga al gobierno de Alberto Fernández. ¿Y Macri? Yo creo que ese es un capítulo aparte y un capítulo que hoy pareciera importante, pero yo creo que en la Argentina que viene, por lo menos la del primer año, es menos relevante de lo que pensamos. No solo Macri, sino Cambiemos. Claramente, el resultado de las elecciones dejó un congreso parejo. Al peronismo le va a costar sostener mayorías. De entrada va a tener, las mayorías van a conseguir, las mayorías están haciendo esfuerzos importantes por conseguir mayorías. Hoy estaban hablando que unificados tienen como 140
no sé, le faltarían 7, 8 Hay diputados. 110 diputados propios del Frente para la Victoria, del Frente de Todos. A eso tienen que armar el interbloque con los diputados provinciales, pero así todavía no llegan. Tienen que terminar consiguiendo o diputados que hoy están en el bloque Cambiemos, o a los diputados cordobeses y a los diputados de Consenso Federal en la figura de Labaña y Graciela Camaño. Yo tengo la impresión que al principio es muy difícil que todos esos sectores del peronismo, incluso que el arco político en general, le niegue al presidente electo por casi la mitad del país las leyes que el presidente pida. O sea, el presidente acaba de ganar, no se lo negaron a Macri, no se lo pueden negar a Alberto Fernández. Ni los sectores sociales, ni los Graboy, ni los Moyano. Yo creo que políticamente ni el sindicalismo, ni los sectores sociales, ni los distintos sectores del peronismo van a estar en una posición política que le puedan negar en los primeros meses de gobierno. ¿Cuántos meses? En este contexto. No se sabe, José Luis. Lo que sí está claro es que esa mayoría que tiene el Senado es una mayoría frágil. Y es una mayoría que tienen que ¿En el tejer Senado o en entre... diputados? En diputados y en el el Senado. Más en diputados que en el Senado. Pero en el Congreso es una mayoría frágil. Entonces, ahí es donde más hacia adelante va a empezar a jugar Cambiemos. ¿Cuál va a ser el rol de Cambiemos? Va a depender de su capacidad de mantenerse unidos, va a depender de las disputas internas, pero los tiempos que vienen en Argentina, sobre todo en el próximo año, son los tiempos del peronismo. Y acá me parece que la pregunta fundamental es cuál va a ser el esquema de organización, cuál es el diagnóstico de Alberto Fernández, pero también para los tomadores de decisiones, para los inversores, para los empresarios, les importa saber quién va a mandar acá, quién va a tener la palabra final. ¿Quién manda? Acá. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta, te voy a pedir unos segundos para que la pienses para después responder, y es, ¿cuál es el verdadero Alberto Fernández que vos, si vos lo tenés que definir políticamente, ideológicamente, desde el punto de vista de sus decisiones o lo que dice que va a hacer con la economía, cuál es el verdadero Alberto Fernández? Los Haroldos, vinos finos con Ángel, los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperás. Los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperás. ¿Cuál es el verdadero Alberto Fernández? Una pregunta difícil porque las personas y los políticos evolucionan y no solo es el político y su esencia, sino la circunstancia que los rodea. La verdad que las circunstancias con las que asume Alberto Fernández son muy desafiantes. Alberto Fernández ¿No tiene... es ni Kirchner? No, pero además, no por ser Kirchner, Alberto Fernández tiene toda una serie de las restricciones económicas en un contexto muy difícil de economía, altas tasas de interés, altas tasas de inflación, deuda, recesión, etcétera, etcétera. Tiene todas Sin las... crédito. O sea, el paquete económico, ya la cuestión económica es muy desafiante. Después tiene las restricciones que le impone la política argentina, lo que estábamos hablando hasta recién, su relación con Cristina Kirchner, su relación con el kirchnerismo, lo limitado que está su mayoría en el Congreso, la poca paciencia que tiene la sociedad o el cansancio que tiene la sociedad con los ajustes económicos. Y después tiene las restricciones impuestas por la política internacional, FMI, Bolsonaro, Trump, el contexto latinoamericano. Entonces, la pregunta es, Alberto Fernández en su esencia, uno podría decir, es un dirigente de alta trayectoria peronista que no participó en el proceso de mayor polarización y autoritarismo de los últimos años del gobierno de Cristina Kirchner. Públicamente lo cuestionó fuertemente. Es un político que parece ser lo suficientemente pragmático para tener un menú amplio de soluciones posibles a aplicar. Pero la pregunta es quién es Alberto Fernández en el contexto de las circunstancias y qué posibilidades tiene. Y yo creo que eso lo vamos a empezar a ver a partir del 10 de diciembre o del 6 de diciembre cuando anuncie el gabinete. Hay que ver si encuentra una salida para este laberinto en el que la Argentina está encerrada. Alejandro, muchísimas gracias. A vos, Luis, muchas gracias. Cecilia, Hugo Machiavelli, Facundo Pastor, muchísimas gracias. El domingo en La Cornisa tenemos un programa especial, va a ser un especial de La Cornisa. ¿De qué vamos a hablar? De abuso, de política, de feudalismo y de una nueva denuncia de abuso que te va a sorprender. Sí, también en Tucumán. Domingo 20:30 en La Cornisa. Chao.